Em, Les cuento, el Núcleo Interdisciplinario de Investigación Evaluativa, el NIE, es un espacio académico dedicado al desarrollo de investigación evaluativa de interés público. Entendemos la evaluación como una herramienta para comprender, para mejorar y fortalecer las políticas, programas y proyectos que buscan generar cambios en la sociedad. Desde una perspectiva interdisciplinaria, el núcleo promueve la generación de conocimiento, la formación, el debate y la vinculación entre la academia, el sector público, la sociedad civil y otros actores relevantes, con el propósito precisamente de contribuir a decisiones públicas más informadas, pertinentes y orientadas al bienestar colectivo y la generación de valor público, que es el tema que nos convoca hoy. Así también buscamos contribuir a la producción, discusión y uso del conocimiento evaluativo, promoviendo espacios de encuentro. Y precisamente esta mesa forma parte de ese esfuerzo para generar diálogo, para generar y dar un espacio de reflexión colectiva en el marco de este tremendo evento que es la Semana Global de la Evaluación. Eh, Antes de empezar, quisiera pedirles en la medida de lo posible que mantengan sus cámaras encendidas durante el evento, la actividad. Sabemos que no siempre es posible, pero creemos que favorece una conversación más cercana y participativa entre quienes estamos hoy reunidos, ¿no? También aprovecho de informarles que esta reunión está siendo grabada. La grabación va a ser posteriormente difundida a través de los canales institucionales del núcleo y también de la plataforma de la Semana Local de la Evaluación. Quienes prefieran no aparecer en el registro pueden tomar las medidas que estimen pertinentes, como el nombre con el que aparecen o mantener la cámara apagada. Es el momento de hacerlo. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a dar inicio a nuestra conversación. Esta mesa se llama Evaluación, Valor Público y Democracia, Desafíos y Oportunidades en Chile y se organiza precisamente a partir de un policy brief que hicimos entre varios de los cuales varios que somos autores de ese policy, con la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, que se elabora por el Comité Académico de Investigación Evaluativa. Y el documento propone ampliar la mirada tradicional de la evaluación, frecuentemente centrada en el desempeño, en la eficiencia y en el cumplimiento de metas, para incorporar, y damos este espacio para también reflexionar sobre su contribución a la generación de valor público y al fortalecimiento de la democracia. A partir de esta propuesta queremos abrir un espacio de diálogo entre el sector público, la academia y la sociedad civil para reflexionar sobre qué entendemos por valor público, cómo la evaluación puede contribuir a generarlo y cuál es la relación con una democracia más robusta. Asimismo, nos interesa también discutir los límites de los enfoques centrados exclusivamente en resultados de gestión y explorar las oportunidades que ofrecen la participación, la incorporación de criterios multidimensionales y también el aprendizaje colectivo para enriquecer la toma de decisiones públicas. Entonces, vamos a partir con nuestra primera panelista, Andrea Peroni. Ella es coordinadora del núcleo, profesora de historia, socióloga y doctora en estudios americanos, académica de la Universidad de Chile, cofundadora de la Red Chilena de Evaluación y miembro del Comité Académico de la Red de Políticas Públicas. Ha desarrollado docencia, investigación y formación en evaluación y políticas públicas en Chile y en América Latina. Andrea, bienvenida, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Valoramos muchísimo que podamos estar en este espacio, sobre todo después del almuerzo, ¿no? Que da como para pensar en hacer otras cosas, así que bienvenidos todos, todas, para compartir sobre este tema. He visto por ahí a personas que ya nos conocemos en este camino, bienvenidos aún más. Bueno, les cuento. Esta presentación es bien complicada porque uno ha sido parte de este proceso. Entonces, la verdad que lo que pensé más bien es saliéndome del proceso de la propuesta que les van a compartir los colegas, pensar en qué marco esta propuesta eh, puede ser viable o qué consideraciones se debería tomar para que esta propuesta pueda ser viable. Entonces, por eso es marco para la inclusión de la perspectiva de valor público en la evaluación de políticas públicas. Esta introducción eh, trata de ello. ¿De dónde partimos en este marco? De algunas aseveraciones, la evaluación de políticas públicas en América será entendida como la incorporación estable y sistemática de una práctica evaluativa en el marco de la gestión estatal. Nos vamos a restringir al ámbito estatal en este espacio de conversación. No es incluyente, pero sí está en esos marcos.
Y la segunda afirmación de este marco es la evaluación no solo es una dimensión de la misma, como puede ser un instrumento técnico, que además que tiene que ser riguroso, sino que también es un fenómeno que combina dimensiones legales, políticas, sociales y profesionales. Entonces, partiendo de esta mirada de la evaluación como una práctica en un marco de una gestión estatal y como aquella práctica que tiene cuatro patas, una dimensión legal, institucional, política, social y profesional, ¿cómo es Andrea, que puede esto dialogar con la evaluación? Sí, perdona que te interrumpa, es que no estoy viendo que cambie tus diapositivas. estoy en Entonces, la... Ah, mira tú. quería confirmar ¿Qué está, porque yo veo la qué está- primera, pero el Matías parece que no está viendo tu... ¿Se ve la pantalla de Andrea? Dejo de No, compartir yo y vuelvo a tampoco veo. compartir. Yo Ya, Ahí tampoco sí veo. puedes perfecto. volver. Ahí volvemos. Muchas gracias. Aquí, Ahí sí. ahí sí. Entonces, esta es la primera afirmación para pensar en un marco de inclusión de valor público. Y esta es la segunda afirmación. Por consiguiente, nos paramos desde un sistema de evaluación que tiene múltiples dimensiones. Y entonces, ¿cómo desde estas múltiples dimensiones podemos considerar una orientación distinta? Las dimensiones, como ya les mencioné, serían estas. Un sistema de evaluación tiene un aspecto legal y normativo, tiene un aspecto político, dado que refleja la voluntad y compromiso de los gobiernos, tiene un aspecto social, ya que la evaluación se debe hacia la rendición de cuentas, la transparencia, la vinculación con las demandas de la ciudadanía, y tiene también una dimensión profesional relacionada con formación académica, generación de comunidades de práctica, consolidación de estándares, etcétera. Entonces, ¿cómo vinculamos estas cuatro dimensiones de un sistema que soporta la práctica evaluativa que permita tener una orientación que articule estas cuatro dimensiones? Y aquí entonces, dos afirmaciones más. La evaluación ya no es un ejercicio aislado, una práctica técnica, ya no es solo control del gasto, sino que cada vez más uno puede observar cómo en la región pasa a ser un componente vinculado a la estructura de la gestión pública, ¿no? Y cada vez con más inquietud de vincularse a una pluralidad democrática. Y por otro lado, em, esta institucionalidad, como dije antes, también se vincula con actores, ¿no? Con actores que toman distintos roles y funciones en este sistema. Por consiguiente, ¿cómo estas cuatro dimensiones pueden vincularse de manera armoniosa e integrada con una orientación que las articule y que soporte el desarrollo, la orientación, las perspectivas del valor público, es lo que a mí me gustaría dejar planteado para comenzar la conversación. En aras del tiempo, solo decir que de la dimensión legal e institucional sugiere que la evidencia sugiere que esta dimensión constituye un factor decisivo para darle la estabilidad en el tiempo a las instituciones de evaluación, a las prácticas. Y el ejemplo de Chile es impecable al respecto. Hay una dimensión política que también es súper importante porque es la voluntad de la orientación política del gobierno de turno la que va a poner los énfasis. Y los ejemplos en la región también son relevantes, lo que ha pasado en México con Coneval, en Colombia con el sistema, en Ecuador con un reciente fortalecimiento del sistema institucional, etcétera. Y también dentro de esta dimensión política es donde se podría jugar este rol de la evaluación, no solo como una herramienta de control externo, ¿no? Sino que es la voluntad política la que puede darle al ejercicio de la evaluación un carácter de insumo para el aprendizaje y la mejora. La dimensión social, y esto también tiene que ver mucho con valor público, y los colegas nos harán el link correspondiente, tiene que ver con el papel que la ciudadanía ocupa dentro del sistema, la representación de la sociedad civil. Hemos visto en Chile una creciente participación de la sociedad civil, sobre todo de las fundaciones vinculadas al Clear Lab, em, y cómo se articula para generar más demandas y rendición de cuentas. Y por último, esta dimensión profesional que también se ha observado bajo evidencia que en las últimas décadas se ha ido desarrollando muchísimo en la región
y a nivel global, ¿no? Como la necesidad de formalizar los aprendizajes e impulsar nuevos aprendizajes en torno a la evaluación. Este elemento es clave para hablar de la calidad técnica de las evaluaciones y fortalecer su legitimidad en el debate público. No hay evaluación sin evaluadores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos mirar de estas cuatro dimensiones que soportan un sistema, aprendizajes, el compromiso sostenido de las élites políticas en la región, con sus vaivenes, por supuesto, pero sí se mantiene presente? Los marcos legales que también son bien variados en la región, pero se ha ido construyendo de manera creciente. La formación de redes de profesionales ha ido en creciente, pero notablemente. Y también en menor o mayor medida una mayor presencia participativa de la sociedad civil que en algunos casos se manifiesta hasta en evaluaciones participativas, ¿no? Como beneficiarios de los mismos. Entonces, estos avances no son neutros, no significa que porque podamos ir avanzando en estas cuatro dimensiones podemos tener un excelente sistema de evaluación en el país o en los países, y no son neutros, hay orientaciones que las atraviesan. Y por consiguiente necesitamos como mirar con más profundidad, poner en perspectiva y en este espacio ver cómo estos factores comunes, cómo estas dimensiones pueden dialogar con un enfoque que oriente el sistema de evaluación de las políticas públicas. Un enfoque que integre estas cuatro dimensiones y ponga sobre la mesa una mirada más allá de el control de gestión. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes como marco para pensar lo que a continuación los colegas que participaron en la oración del Policy Brief nos van a compartir. Y esto no, darles la pasada, solo presentarles al equipo que trabajó en esta propuesta. Algunos de ustedes ya los conocerán, otros no, y que esto está en el marco del diseño de un postítulo en la investigación evaluativa que está atravesado por la generación de valor público como novedad de la práctica articuladora de estas dimensiones. Entonces, sin más, les dejo el pase a los colegas, a Elisa. Muchísimas gracias, Andrea. Qué interesante perspectiva y manera de ordenarlo un poco en estos cuatro pilares. Voy a dar el paso directamente para que nos presenten el Policy Brief a dos miembros del equipo que participaron fuertemente en la elaboración de este policy. Parto con Rodrigo Quirós, que él es profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile y doctor en Psicología Comunitaria por la Universidad de Quebec en Montreal. Su investigación se ha centrado en la colaboración intersectorial en sistemas de protección infantil y redes de apoyo desde un enfoque ecológico y sistémico, incorporando recientemente el estudio de cómo los entornos físicos y sociales de cuidado influyen en el bienestar de niños, familias y equipos profesionales. Luego presentará también Carlos Rusch, es profesor, licenciado en Educación, magíster en Políticas Públicas y Gobierno y doctorando en Ciencias Sociales en Flaxo, Argentina, donde investiga procesos de difusión y transferencia de políticas. Cuenta con amplia experiencia en educación superior, en investigación, gestión y vinculación con el medio. Su trabajo se ha centrado en políticas educativas y sociales, en innovación y gestión pública, desarrollo local y formación en políticas públicas. También Carlos es miembro del núcleo. Así que, bienvenido, Rodrigo. ¿Partes tú? Perfecto, Elisa, muchas gracias. Voy a compartir la presentación, ahí me cuentan si se ve. Ahí está, cargando. Súper, Ahí está, Rodrigo. súper. Bueno, tenemos poquito tiempo, así que voy a intentar ser lo más breve posible. Lo primero, los agradecimientos correspondientes. Eh, el primer agradecimiento a Andrea Peroni, que es quien ha liderado este trabajo, lideró la elaboración del Policy Brief, nos ha reunido como equipo, nos ha puesto a trabajar, a colaborar, así que muchas gracias, Andrea. Creo que el resultado, coincidimos en que ha sido positivo también, para nosotros como equipo, y poder hacer esta pequeña contribución también de este documento a esta discusión en el campo de la evaluación de políticas públicas.
Agradecer a Elisa que ha organizado esta mesa también. Eh, Nos ha dado la oportunidad aquí de estar hoy día compartiendo este tema. Y al equipo, ya al equipo que ha sido una bonita experiencia y trabajar con este equipo en el Policy Brief y ahora pudiendo también difundir un poquito lo que ha sido la reflexión que nosotros hemos hecho en torno a este tema. ¿Ya? La presentación va a abordar los principales puntos que nosotros tocamos en este documento, en este Policy Brief, que tiene como título Evaluación, Valor Público y Democracia, Desafíos y Oportunidades para Chile. ¿Ya? Vamos a presentar hoy día con Carlos Ruz, que él se va a presentar ahí en un ratito más. Los puntos que vamos a tocar, un poquito la problemática que dio pie a la elaboración de este Policy Brief, ciertos antecedentes que justifican esa problemática, luego el rol que ha tenido brevemente el rol de la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas que está en proceso, y vamos a finalizar con algunas recomendaciones que nos parecen relevantes para política pública, ya a partir de la perspectiva que nosotros estamos trabajando. ¿Ya? Para comenzar, habría que señalar que nosotros partimos de una tesis que seguramente es una tesis fuerte, ¿ya? Y esta tesis es que la evaluación de políticas públicas, tal como nosotros la estamos entendiendo y la estamos examinando en este Policy Brief, no estaría respondiendo a los desafíos de un Estado democrático del siglo XXI. ¿Verdad? Es una tesis fuerte porque tiene varios supuestos de por medio. ¿Ya? Eh, y ahí el primer antecedente y el principal, y ya entrando en la problemática propiamente tal, eh, nosotros identificamos como un factor principal en apoyo a esta tesis y a la definición de esta problemática, la adopción que hizo la administración pública, el Estado chileno, particularmente a partir del inicio de los años 90, es decir, desde el retorno a la democracia, del enfoque denominado de la nueva gestión pública. ¿Ya? Este es un enfoque de gestión, ya adaptado, importado desde el mundo privado hacia el Estado, y que es un enfoque que si bien tiene ciertos aspectos que han sido identificados como positivos, también resulta problemático en varios sentidos. ¿Ah? Y en línea de lo que planteaba Andrea recién, uno de ellos tiene que ver principalmente con el foco que tiene este enfoque, ¿ya? Y los criterios que utiliza, en especial cuando se trata de hacer evaluación de políticas públicas. ¿Ya? Eh, y ese foco y esos criterios tienen que ver fuertemente con la eficiencia, la eficacia y la efectividad de las políticas públicas. ¿Ya? Sin desconocer la relevancia de estos elementos, sin reconocer la relevancia de observar, de examinar y de evaluar esos aspectos de las políticas públicas, uno tendría que plantear de entrada que no son ni los únicos y en muchos casos, dependiendo del ángulo que estamos mirando, podrían ser ni siquiera los más importantes criterios para evaluar una política pública. ¿Ya? Eh, en ese sentido, digamos, también es importante considerar que nuestro país tiene una tradición, digamos, de larga data en evaluación, lo que le ha permitido consolidar un sistema de evaluación que es altamente robusto y es reconocido a nivel internacional hoy en día. Incluso distintos países de la región se han inspirado del sistema de evaluación chileno también en su propia gestión. Sin embargo, a partir de los años 90 y con la introducción de este enfoque de la nueva gestión pública, este sistema de evaluación, en términos de sus funciones de monitoreo, ¿ya? Y de evaluación, ¿ya? Se han basado fuertemente y se han ido cada vez más centrando en el desempeño de las políticas públicas. ¿Ya?
Eh, y en la medida en que este foco ha ido prevaleciendo y se ha ido consolidando como prácticamente el único foco de las políticas públicas, este foco en desempeño, este foco en resultado, nosotros postulamos que lo que se ha ido desatendiendo, lo que se ha ido dejando de lado, y una de las grandes mermas y pérdidas que ha ocurrido producto de la adopción de este enfoque, ha tenido que ver con el valor público, ¿ya? Es decir, el enfoque de la nueva gestión pública tan fuertemente basado en resultados y desempeño ha ido impidiendo que el enfoque de valor público tenga un espacio dentro de la evaluación de políticas públicas. Eh, y el aspecto probablemente central en que nosotros observamos aquello, observamos esta desatención, este desplazamiento del o la exclusión del enfoque de valor público, es el hecho de que en las distintas líneas de evaluación, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en las evaluaciones de programa en general del Estado hoy en día, se centran en aspectos como desempeño, eficacia, economía, costos, y eficiencia con los cuales se producen los bienes o servicios. Y en todos estos criterios, en todas estas dimensiones, en todas estas distintas formas de evaluación hoy día, que es un repertorio bastante amplio, lo que ha ido quedando fuera es la perspectiva, sistemáticamente, es la perspectiva de las distintas partes interesadas en estas políticas públicas, ¿ya? Y no solamente las perspectivas, sino que también los intereses, las necesidades y las experiencias, también como lo planteaba Andrea. O sea, ha prevalecido un tipo de evaluación o de función evaluativa fuertemente centrada en el desempeño y los resultados, eh, pero muy limitada en términos de cuál es la perspectiva que los actores que han estado involucrados en esas políticas pueden entregarnos con respecto a ellas. Y acá habría que mencionar al menos cuatro aspectos en los cuales se expresa la crítica al enfoque de la nueva gestión pública, en especial en lo que tiene que ver con la evaluación de políticas públicas. En primer lugar, este es un enfoque y una evaluación que tiene o tiende a tener una visión más bien mecanicista, ¿ya? Que asume una relación de causalidad entre lo que es una intervención, en este caso una política pública, o los programas que están asociados a estas políticas públicas y las problemáticas sociales, ¿ya? Y ahí es importante señalar que el foco en el impacto, que hoy día es un foco además que está muy eh, difundido, ¿ya? Entre las distintas organizaciones y los distintos actores que trabajan en el ámbito social, por ejemplo, ¿ya? Pierde de vista muchas veces cuáles son las causas de las problemáticas sociales que se enfrentan a través de las políticas públicas, eh, y también pierde de vista otro elemento esencial en lo que es el abordaje contemporáneo de estas problemáticas, que es la coordinación intersectorial o las distintas formas de colaboración que puede tomar una política pública para abordar problemas de alta complejidad. En segundo lugar, la evaluación bajo este enfoque de nueva gestión pública tiene un sesgo cuantitativo, ¿ya? Hoy día, en general, se están aplicando instrumentos que tienden a levantar datos de este tipo, datos cuantitativos, ¿ya? Que si bien son relevantes, que si bien nos permiten tener estadísticos a nivel nacional de amplios volúmenes de población, etcétera, no nos permiten tener una apreciación más fiel y más genuina de lo que es la experiencia, por ejemplo, de los usuarios de las políticas públicas, ¿ya? En estos números que se recogen y que se producen, nosotros no podemos tener una apreciación de
digamos, cuál es la apreciación de los usuarios respecto de la calidad, por ejemplo, de las intervenciones, ¿no? De qué manera esas intervenciones se adaptan a los contextos de vida de estos usuarios, ¿ya? Estos son todos elementos que están por fuera de estos datos y que podrían recogerse con otras perspectivas de evaluación. Otro elemento importante a señalar acá hay un déficit de aprendizaje, ¿ya? Este hoy día es un factor crítico, particularmente en el contexto en que estamos. Ya hace poco estamos conociendo ahí, apareció el tema de los famosos oficios, ¿ah? Del gobierno con respecto a las políticas públicas, y en cual, respecto, digamos, en base a los cuales se justificaría, se estaría justificando descontinuar programas, ¿ya? Que hoy día están operando en el Estado. Sí. Eh, Ahí hay un tema que es clave, digamos, cuando una evaluación entrega un resultado de desempeño, ¿ya? Sin considerar si ese desempeño, tal como está medido desde la evaluación de la política pública, ¿ya? Es el único aspecto que es relevante a evaluar, y si ese aspecto que es o no relevante a evaluar también representa la perspectiva de los distintos actores que están involucrados, ¿ya? Es decir, si nosotros tenemos hoy día un indicador de desempeño de un programa, ¿ya? La primera pregunta que deberíamos hacernos es que si ese indicador de desempeño es un indicador representativo de todos los aspectos relevantes del programa y desde el punto de vista de los actores que están involucrados en la ejecución de esa política pública. Y luego deberíamos preguntarnos si la forma en que se condujo esa evaluación permitió o no que los actores involucrados aprendieran de lo que están haciendo. Y lo que nos encontramos es que en general las evaluaciones que se están conduciendo son evaluaciones que son más bien externas, hechas por grupos de especialistas, y que en ese sentido no favorecen que los equipos a cargo de la implementación aprendan, que los usuarios aprendan, que las organizaciones encargadas de ejecutar las políticas aprendan, y por lo tanto es altamente cuestionable tomar decisiones de continuidad, discontinuidad, etcétera, de políticas públicas en base a una evaluación de esa naturaleza. Y como último punto aparece, y tal vez el tema central del Policy Brief, un fenómeno de exclusión de la ciudadanía, ¿no? En estas formas de evaluación, que son evaluaciones que son rigurosas, son robustas, son parte de un sistema, etcétera, tienen una serie de cualidades. Sin embargo, estas evaluaciones adolecen de la participación directa de la ciudadanía, pero no solo de la ciudadanía, ¿no? Tal como nosotros intentamos argumentar, hay una serie de actores, de partes interesadas, que están involucradas de distintas formas, tienen roles asignados dentro de estas políticas públicas, pero que sin embargo solo participan como fuentes de información de los procesos evaluativos. Y desde ese punto de vista, por supuesto que es una participación extremadamente limitada, y que deja fuera muchas posibilidades de participación que podrían ir más allá de entregar información, sino más bien a tomar roles activos que puedan contribuir de distintas formas entonces a enriquecer los procesos evaluativos, el aprendizaje a partir de esas evaluaciones, la perspectiva respecto a las problemáticas, las formas de intervención y así un largo etcétera. Le dejo la palabra a Carlos. Estás muteado, Carlos. Ahí. Sí, muchas gracias Rodrigo, gracias Andrea y bueno, gracias a todos y a todos que nos acompañan en esta tarde para conversar justamente estas temáticas que nos parecen bastante pertinentes y que desde este Policy Brief que hemos desarrollado y que les invitamos por supuesto a que lo pueden revisar en detalle. Esto es solamente una pincelada muy general de la construcción de este análisis que hemos realizado y que bien daba cuenta Rodrigo en su perspectiva de fundamento antecedente. En ese marco y en ese contexto, a fines de abril del 2024,
el gobierno del presidente Gabriel Boric presenta en la Cámara de Diputados y Diputadas un proyecto de ley para la generación de la Agencia para la Calidad de Políticas Públicas. Este proyecto de ley eh, que yo indicaba, entra dentro de lo que fue la propuesta en materia tributaria del pacto fiscal. Pacto fiscal. Y cuando podemos nosotros leer con detenimiento los fundamentos y las primeras páginas de este proyecto de ley y del mensaje presidencial que se realiza, hay dos elementos que me parecen pertinentes de poder comentar. El primero es que da cuenta de un foco en resultados. En resultados y junto con ello en confianza. Resultados y confianza son dos valores y fuentes muy relevantes dentro de lo que es la generación de valor público. Por tanto, es absolutamente significativo e interesante a la hora de poder prospectar más tarde esta agencia. Idea que tiene bastantes años hacia atrás en lo que es la historia de la política pública en Chile. Y un componente adicional dentro de este análisis es que además, y lo declara justamente dentro de sus fundamentos, es que tiene un foco muy significativo en lo que es la consistencia regulatoria de las políticas. Un ámbito, por supuesto, que es bastante relevante dentro de la discusión. Cuando uno profundiza justamente en este análisis, da cuenta en realidad que el proyecto de ley que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional, sin mayores cambios o movimientos desde septiembre de 2024, da cuenta justamente de una propuesta de institucionalidad que tiene justamente un foco de atención en donde los grandes rasgos o los grandes headlines tienen que ver justamente con esta mirada más bien tradicional de lo que es la evaluación de política pública. Asume, por supuesto, una visión integrada clásica de la evaluación ex ante, ex dure y ex post, tanto en políticas como programas. Y ahí es cuando nosotros consideramos dentro de lo que es eh, el corpus asociado justamente a este proyecto de ley, que hay ciertos elementos que nos parecen significativos de mencionar y que estarían faltando a nuestro juicio dentro de lo que es la conformación de esta futura agencia. Por una parte, consideramos que es relevante señalar que excluye del mandato de la agencia la evaluación de los proyectos de inversión, ¿ya? Los cuales siguen en el Sistema Nacional de Inversiones. Y retomando justamente el punto central de lo que Rodrigo indicaba anteriormente, está muy marcada la ausencia justamente de la participación ciudadana, del público, tanto usuarios como beneficiados de aquellos programas y políticas públicas, y por tanto tiene ciertos elementos que podemos considerar de vicios, eh, y que, por supuesto, a nuestro juicio representan una oportunidad de mejora, ¿ya? Y esos puntos de mejora nosotros los traemos a colación dentro de este Policy Brief, en función de seis ejes que consideramos que son claves. Rodrigo, siguiente slide, por favor. Y esos seis ejes o seis puntos claves tienen que, en primer lugar, y sin duda alguna concordamos en esa mirada, es poder ampliar el alcance. Es decir, transitar y caminar de un proceso de evaluación solo de programas, de forma que podamos abarcar también de forma transversal todas las políticas públicas en su amplio espectro, tanto de lo que es la DIPRES como el Ministerio de Salud Social y Familia, y que puedan justamente poder ser integrados dentro de lo que es de esta futura agencia. En segundo lugar, que el foco justamente que prime dentro de lo que es la evaluación tenga justamente una mirada multicriterio que permita no renunciar justamente a lo que ya hemos podido avanzar a partir de la nueva gestión pública entre la década del 90 y la década del 2000, y que justamente, y hay que señalarlo, permitió fortalecer y darle musculatura justamente a la capacidad institucional, pero creemos que hay que dar un paso adelante. En tercer lugar,
sin duda alguna hay que explorar y hay que empezar a integrar justamente ámbitos más bien cualitativos y que permitan superar justamente el techo de las métricas que son netamente cuantitativas y que le permitan, sin lugar a duda, la experiencia de los beneficiarios y de los usuarios. En cuarto lugar, que nos permita justamente evaluar para aprender. Es decir, la generación de un bien público, como es una evaluación de un programa, de una política, de un proyecto, tiene que representar un insumo para tanto los actores claves como para los beneficiarios y como para los mismos tomadores de decisión y que nutra un ciclo virtuoso de generación de valor público en materia de Estado, ¿ya? Eh, en quinto lugar, claramente que permita la incorporación justamente de la participación. Y ahí proponemos justamente que esta agencia pueda contar con un consejo de la sociedad civil y que, al igual que otras reparticiones, permita justamente poder tener esta mirada más enriquecedora. Y aun cuando los COSOC no tienen eh, una perspectiva más bien deliberativa dentro de lo que es el quehacer interno, sin duda alguna que es un paso adelante que creemos que es relevante de señalar. Y finalmente, eh, creemos que aun cuando se encuentra en su segundo trámite constitucional, creemos que es importante recoger otras voces, otras miradas, de tal forma que esta agencia pueda justamente significar eh, una oportunidad de dar un salto cualitativo y cuantitativo hacia adelante en virtud de estos elementos que creemos que son relevantes a la hora de considerar. Eh, y para cerrar, justamente les invitamos a profundizar nuevamente, revisar el Policy Brief que, si es que no me equivoco, Elisa compartió en el chat, por supuesto, para ustedes. Vamos a estar, por supuesto, disponibles para aquellas preguntas y consultas que tengan. Y claramente es finalmente una oportunidad de poder construir mejor democracia, mejor país y mejor valor público para todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, Rodrigo. Como que lo que nos presentan y lo que planteamos en este policy también son desafíos que de alguna manera van mucho más allá del ámbito de la evaluación, pero donde la evaluación efectivamente puede hacer un tremendo aporte, ¿no? Y hablamos de inclusión, hablamos de participación, hablamos de mejoras en el diseño y en la gestión, en la integración de distintas metodologías, de distintos enfoques, de distintas experiencias, ¿no? Em, para continuar con esta conversación, queríamos invitar a Mariana Enríquez a hacer una presentación. Ella es doctora y magíster en comunicación social por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente se desempeña como coordinadora de políticas de género en la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile y es también investigadora en el Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara. Cuenta con más de 13 años de experiencia en evaluación legislativa, participación ciudadana, género e institucionalidad pública, combinando investigación, docencia y análisis de políticas públicas desde una perspectiva de cambio social y desarrollo. Así que creo que viene muy bien ahora, María, en tu presentación. Muchas gracias, Elisa. Bueno, primero que todo voy a compartir pantalla. Mm, Vamos a ver acá. Pueden ver bien la presentación, ¿no? Perfecto. Bueno, primero que todo, por supuesto, felicitar el trabajo realizado por las y los autores de este Policy Brief, agradecer también la invitación a abrirse al espacio del debate hacia el ámbito de lo legislativo. Yo creo que este Policy Brief en particular nos permite reflexionar sobre la importancia que tiene el considerar dentro de los procesos de análisis y de evaluación la participación activa de la ciudadanía, que es beneficiaria o está de alguna manera afectada por las políticas públicas. Yo creo que su aporte cobra total relevancia en un momento en que las instituciones públicas están siendo altamente exigidas en materias de transparencia, de rendición de cuentas, de espacios de participación ciudadana, como ustedes los han logrado recoger. Y creo que entonces relevar la inclusión de la ciudadanía como una figura que aporta al bienestar colectivo desde el propio colectivo
a partir de su propia experiencia, entonces es también abrir un espacio en el que los beneficiarios se sientan no solo escuchados, que era lo que nos planteaban Rodrigo y Carlos hace un momento, sino que también se les permita ser creadores de aquello que es valorado públicamente, como lo menciona acá el Policy Brief. Quiero decir que me hace mucho sentido desde la experiencia que hemos tenido acá en la Cámara de Diputadas y Diputados observar estos hallazgos del Policy Brief, principalmente y posicionándonos ya desde, por ejemplo, el momento en que una necesidad se constituye finalmente como un problema social, un problema público. Lo que estamos viendo ahí es finalmente un proceso que es un proceso de construcción colectiva vinculada directamente con percepciones, con las representaciones, con los intereses y con los valores de los actores que están involucrados en esa situación, como lo decía Subirats en el 2012. Entonces, a mí me parece que es de toda lógica el reflexionar en torno a la importancia de que la evaluación de esa política pública tenga finalmente también considerado a aquellos que motivaron su génesis finalmente. Creo que de ahí su Mm. relevancia. En el caso particular de lo que yo vengo a comentar es finalmente la experiencia que hemos tenido un grupo de profesionales que ha pasado, que son profesionales de la Cámara de Diputadas y Diputados, en la creación de un proceso de evaluación legislativa que nace a finales del año 2010 acá en Chile. Y que ha podido tener la oportunidad de conectarse con las necesidades y las experiencias de otros parlamentos en Latinoamérica, en donde en una evaluación legislativa que es ex post, que se posiciona finalmente al final del ciclo regulatorio, hemos podido constatar claramente la relevancia que tiene para el proceso de evaluación legislativa considerar las necesidades, los intereses, las perspectivas de los diversos actores que participan en la implementación de las leyes y también de la ciudadanía que es beneficiaria o que se ve afectada de alguna manera por la misma. Yo creo que ese ha sido como el sello que desde Chile, desde la Cámara de Diputadas y Diputados, hemos querido entregar a este proceso de evaluación legislativa que ya cerca de estos 14 años de funcionamiento que lleva este proceso, se ha establecido finalmente como una herramienta de análisis legislativo que se sitúa, como les mencionaba, al final del ciclo regulatorio y que en el fondo se rige principalmente por estos objetivos de evaluación que ustedes pueden ahí ver en pantalla y que tiene como objetivo central observar finalmente la aplicación de la norma luego de varios años de su entrada en vigencia, pero también por sobre todo reconectar el trabajo legislativo del Congreso Nacional con la realidad social actual, con los nuevos actores, con las demandas ciudadanas también y con las necesidades que surgen posterior a la publicación de una norma. Y ahí radica entonces la relevancia que sea un análisis ex post. También desde los organismos internacionales, en paralelo al debate que estaba surgiendo acá de forma interna en la Cámara de Diputados, cuando surge esta idea de generar el Departamento de Evaluación de la Ley, se estaba también debatiendo a nivel de la OCDE, a nivel de la Alianza para el Gobierno Abierto, de la necesidad de que se incorporaran entonces en materia de impacto y calidad regulatoria herramientas y procesos de análisis legislativo, de mejora regulatoria, en donde se pusiera en el centro los principios de transparencia y participación. Y es ahí en donde nosotros vemos que nos parece clave para el debate que hoy estamos dando la importancia de asegurar que finalmente las regulaciones se encuentren al servicio del interés público y que esté, por supuesto, informada desde las necesidades legítimas de aquellos a quienes finalmente concierne y afecta la norma. Y en este sentido, entonces, en concreto, la evaluación legislativa de la Cámara de Diputadas y Diputados busca complementar este ciclo identificando dentro de sus objetivos el grado de cumplimiento del objetivo esperado por el legislador al momento de dictar la norma, evaluar también la pertinencia de la ley, visualizar aquellos impactos o efectos no deseados o no previstos al momento de legislar, conocer también la percepción de la ciudadanía, identificar buenas prácticas en la elaboración y en la aplicación de la ley y también, por supuesto, proponer medidas correctivas
perspectivas. Todo esto se aborda a través de un equipo que es multidisciplinar, que está integrado por un abogado, un sociólogo, una cientista política. Yo en particular soy periodista de profesión de base con experiencia en investigación y la idea es que finalmente esta mirada desde las distintas disciplinas nos invite a hacer un abordaje integral que se concentre principalmente en cuáles son los efectos de la ley. Ya nosotros trabajamos en base a estos efectos que son como nuestra hoja de ruta, que se traza a lo largo de todo el proceso de metodología con la que se trabaja en la evaluación de la ley, que es una metodología que se ha mantenido desde el origen de la evaluación, desde el año 2011-12 que sale publicada la primera evaluación. Y aquí quiero hacer el énfasis para conectar con los puntos del Policy Brief en la necesidad de poder detenerse en estas evaluaciones ex post en los efectos que tiene la ley, por ejemplo, en materia, en los efectos sociales, lo que decíamos, el logro del objetivo en relación al grupo destinatario, pero también los efectos culturales, aquellos producidos entonces por las disposiciones contenidas en la ley, en la forma en que finalmente la sociedad percibe o conceptualiza fenómenos relacionados con la norma. No hay que olvidar que finalmente esto es un mandato legal que obliga. Entonces, en ese sentido, hay cambios que se van proyectando también a partir del sentido que la norma establece para ciertos fenómenos o ciertos conceptos, ¿no? Eh, este proceso de evaluación se traza también, y bueno, antes de continuar, sí también me gustaría hacer el énfasis respecto de la necesidad de analizar dentro de estos efectos aquellos efectos institucionales, deteniéndonos principalmente, que es uno de los principales hallazgos, la necesidad de que las normas potencien la coordinación intersectorial. Y ahora, en la primera etapa de nuestro proceso evaluativo, nos pudimos dar cuenta que existía escasa coordinación intersectorial. Ahora es algo que las normativas están incorporando. La última ley que nosotros evaluamos fue la ley que crea el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia. Y esa ley en particular incorpora el elemento de la coordinación institucional, pero aún sigue siendo en la práctica desarrollado desde una perspectiva centrada en, ¿cómo decirlo?, en la urgencia, ¿ya? Centrada en la urgencia. Todavía no hay una articulación de esa coordinación intersectorial que permita proyectar cambios al futuro, sino que solamente estamos resolviendo de qué manera vamos saliendo por decirlo de alguna manera, apagando incendios, ¿no? ¿Cómo logramos salir del cotidiano de la urgencia, de lo que se debe resolver de forma urgente para el bienestar de las niñas, niños y adolescentes que están al cuidado? Eso como un ejemplo. Em, entonces, aquí, dentro de estos efectos, se ven a lo largo de este proceso de evaluación, en donde yo quiero hacer notar que esto se aborda desde una perspectiva, em, desde un análisis que es cualitativo, en donde se combina entonces el análisis jurídico, que se centra en esta primera fase de estudio técnico de la ley, en un análisis, una revisión documental de identificación de los instrumentos, ¿cierto? Etcétera, etcétera, pero también hay una mirada social y cultural. Y que dentro de este, además del análisis documental, en esta primera fase se consideran herramientas como entrevistas. Entrevistas no solamente a los expertos, sino que también entrevistas a los funcionarios públicos que están detrás de la implementación de la norma. Entonces ahí tenemos un actor que es clave y que también se suma en una segunda fase, que es la fase de percepción ciudadana, a las organizaciones sociales, a la ciudadanía que está organizada en torno a la materia y está, así como está proyectada una fase de evaluación, también se proyecta una fase de análisis que queda de esa forma constatado dentro de los informes de evaluación. Hay un capítulo completo destinado a la percepción de la ciudadanía. ¿Cómo recogemos finalmente esa participación ciudadana? Bueno, lo hacemos a través de la aplicación de focus group, de plenarios, en donde idealmente lo que tratamos de hacer es diagnosticar la aplicación práctica de la ley e integrar de forma efectiva entonces a los ciudadanos a la labor legislativa. Y este espacio, este foro ciudadano, lo que busca finalmente es que ellos puedan expresar su opinión
a través de estos focus group y también generar consenso sobre cuáles son los nudos críticos que están presentes en la aplicación de la ley y también em, poder ponerse de acuerdo respecto de cuáles podrían ser las propuestas para mejorar la norma, que finalmente es el sentido que tiene este proceso de evaluación, es que en el mejor de los casos puedan generarse modificaciones a la ley o proyectos de acuerdo en donde el legislativo le pueda decir a las instituciones públicas, quizás sería bueno poner atención en tales y tales materias que son de orden administrativo o de atribución exclusiva del Ejecutivo, que requieren ser analizadas y mejoradas. Y en este sentido, yo creo que este proceso que incorpora, me voy a adelantar aquí un poquito, en la estructura de este foro ciudadano, es lo que nos permite finalmente avanzar. Yo creo puede ser un poquito, em, a lo mejor, ¿cómo decirlo?, ambicioso, pero en el fondo es lo que nosotros apuntamos, es avanzar que en esa instancia colectiva haya también una legitimación por parte de los propios actores que participan de revisar lo que finalmente va a quedar constatado como percepción ciudadana. Entonces nosotros como investigadores lo que hacemos es tomar estas opiniones y poner en el mismo nivel la opinión del experto, la opinión del funcionario público con la opinión de la ciudadanía y ver entonces cuáles son los puntos de convergencia respecto de los nudos críticos y de los distintos escenarios que se presentan en estos informes de evaluación para que después las distintas también corrientes políticas puedan tomar parte de cuál creen que es el mejor camino para resolver entonces em, algunas dificultades que se puedan presentar al momento de implementar las leyes. Quiero destacar acá un punto importante y que tiene que ver con el marco institucional en que se genera este proceso de evaluación. Esta es una evaluación legislativa que fue creada por resolución dentro de la corporación, tiene esa base institucional. Ha sido un camino importante y un desafío importante el poder incorporarlo concretamente dentro del proceso legislativo. Siempre es un desafío, como imagino ustedes ya lo han constatado ahí también, pero en términos de la institucionalidad me parece relevante destacar el aporte que hizo el reconocimiento del Foro Ciudadano como una herramienta de participación, como una modalidad de participación formal dentro del reglamento de participación ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados. Yo creo que eso para nosotros es un avance súper importante porque aporta un respaldo institucional finalmente a la labor que estamos realizando desde acá del departamento. Y por otra parte, en relación a la participación ciudadana, me gustaría destacar la relevancia que tiene para nosotros que este trabajo finalmente se vaya realizando con una perspectiva territorial y también con una perspectiva interseccional. Cuando hemos realizado, sobre todo en la primera etapa del Departamento de Evaluación de la Ley, previo pandemia, se apostó mucho por ir hacia las regiones. Se elegían las regiones según la incidencia, la cantidad de delitos, víctimas, etcétera. Se establecían ciertos indicadores, se elegía la región y se movía el equipo completo hacia esa región para hacer el levantamiento de información en relación a las organizaciones sociales del territorio, que a nosotros nos parecía tremendamente importante porque esto nos permite nutrirnos realmente de las necesidades, de las experiencias que tienen los habitantes específicos de ese espacio geográfico, que no es menor. Y no es menor, ¿por qué? Porque finalmente eh, la diversidad geográfica que tiene nuestro país de alguna manera impacta en el acceso a ciertas instituciones y por ende también genera barreras en el ejercicio de derechos de la ciudadanía en general. Y lo vimos de forma clara en la última evaluación, cuando vemos que la persona de Coyhaique no va a poder, el niño o niña adolescente de Coyhaique no va a poder asistir a las una o dos sesiones semanales de terapeuta ocupacional que requiere como lo podría hacer el de Santiago, porque en realidad necesita un ferry, necesita un avión, etcétera. Entonces, la aplicación de la ley, la implementación de la ley, la viven de forma distinta las instituciones, pero también la vive de forma distinta desde el ejercicio del derecho el ciudadano. Entonces, creo que ahí esa mirada territorial y, por supuesto, la mirada interseccional que impacta finalmente en poder identificar cuáles son las necesidades de la población en relación a la perspectiva de género, en relación a, por ejemplo, si tiene alguna discapacidad o si pertenece a algún pueblo originario, por ejemplo, que también está ahí a la base del ejercicio de los derechos. Em,
Otro elemento relevante, y no me quiero tampoco extender, pero sí me parece importante constatar acá finalmente algunos de los beneficios que ha tenido esta incorporación de la participación ciudadana en los procesos de evaluación legislativa y de la evaluación legislativa en particular respecto de todo el proceso legislativo. Y es que, como decía al principio, estamos reconectando a los actores claves con el proceso legislativo. Las leyes para que sean modificadas pueden pasar 4, 5, 10, 20 años y la realidad social cambia mucho y las necesidades de la población cambian mucho. Entonces, en ese sentido, sí que se hacía muy relevante poder tener una mirada, una evaluación ex post inserta dentro de este proceso legislativo. Y yo creo que uno de los elementos fundamentales de poder conectar con la participación ciudadana, en el entendido de en clave organización social, pero también en clave funcionario público, creo que es relevante, es poder eh, reconocer finalmente, diagnosticar estos efectos no deseados de la ley, pero también en el caso de la ciudadanía es reconocer a la ciudadanía como un actor clave con capacidad de agencia, que creo que eso me parece que igual es fundamental. También porque pueden aportar, en el caso de la ciudadanía, antecedentes concretos sobre el funcionamiento de las instituciones mandatadas por la ley para aplicar la norma y porque también permite identificar si finalmente la ley da solución o no a las demandas que motivaron la publicación de la misma y finalmente dónde se sitúan, como decía, los nudos críticos que pueden obstaculizar finalmente la implementación. Por último, quedarme con la idea de la importancia que sí recojo de este policy brief que invita a esa reflexión respecto de la legitimidad que tiene finalmente, la legitimidad que le aporta el contar con esta mirada desde los actores, bueno, en nuestro caso en una mirada muy cualitativa, ¿no? Y creo que nuestro gran desafío es la parte cuantitativa, estamos como un poco al revés. La integración de las herramientas cuantitativas que potencien un poquito más el trabajo de esta evaluación, que tiene una mirada cuantitativa, que se centra en las percepciones, que se centra en la mirada que tienen finalmente los actores clave, pero que sin duda alguna ha sido un espacio de diálogo también para las propias organizaciones sociales y para los propios funcionarios públicos cuando presentamos los informes. La incidencia que han tenido estos trabajos a veces exceden, no suelen concentrarse a veces en el propio Parlamento, en la modificación concreta de la norma, porque sabemos que eso es un proceso que depende de la voluntad política y que es más largo, pero en el momento le ha permitido incluso a las propias instituciones públicas poder dar cuenta de trabas administrativas que a veces impiden el trabajo. Entonces, y también a las organizaciones sociales de poder conectar y volver a ponerse en el debate público, reconectar con otros actores. Entonces, yo siento que también estos espacios de evaluación, cuando se integra a la ciudadanía, cuando se piensa en el valor público, que era lo que ustedes mencionaban, es una ganancia de todos los actores finalmente que están involucrados. Entonces, nada más agradecer nuevamente la oportunidad de poder compartir nuestra experiencia, agradecidos también de poder conocer los hallazgos del trabajo que desde la perspectiva de las políticas públicas ustedes van realizando y de ver también cuáles son nuestros desafíos finalmente para ir potenciando y creciendo en relación a la técnica, a los instrumentos. Así que muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Marian. Súper interesante. Me encantó esto del converger miradas, ¿no? De ponernos de acuerdo, de ver los nuevos críticos y sobre todo de ver en conjunto y converger en cómo mejoramos. Y sí, los desafíos son enormes. Voy a pasar al tiro a Francisca Gallegos, que va a ser nuestra última panelista. Ella es socióloga, especialista en en políticas sociales, protección social, economía de los cuidados e igualdad de género. Fue subsecretaria de Servicios Sociales de Chile, donde lideró la creación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida, y la primera Política Nacional de Cuidados. Cuenta con más de 20 años de experiencia en diseño e implementación de políticas públicas, medición social y cooperación internacional, y actualmente se desempeña como consultora e investigadora en temas de protección social, género y cuidados. Fran, bienvenida. Gracias, Elisa. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias también por la invitación. Y como dijo Andrea, feliz de encontrarme con algunas personas que habíamos
nos habíamos conocido hace mucho tiempo. Así que muchas gracias por este ejercicio. Yo no traje presentación porque quiero hacer una reflexión un poquito más general. Primero que todo, felicitar muchísimo el trabajo que presentaron. Creo que es sustantivo que se pueda problematizar sobre la vinculación entre evaluación y valor público, pero también sobre los desafíos que tenemos en términos de institucionalidad para esta evaluación de parte de nuestro país, ¿no? Y yo les quiero hoy hablar desde las experiencias que tuvimos desde un servicio que estaba inserto dentro de una estructura institucional que efectivamente lleva parte importante del proceso de evaluación, que como bien se mencionaba tenía que ver con la evaluación de la inversión, pero también la evaluación de los programas sociales y las complejidades que requería para nosotros también este ejercicio. Y como ustedes bien han diseñado, yo creo que hay un contexto político nacional que es bien particular, de alta desconfianza en la institucionalidad pública, de poca valoración del quehacer del Estado, de un profundo cuestionamiento respecto de la universalidad que debiesen tener los programas sociales. Y por cierto, yo creo que de un momento bastante particular en donde la agenda de política social no está del todo en el centro de la discusión. Vemos que más bien está en el centro de la discusión la reducción de los recursos disponibles, un cuestionamiento respecto al endeudamiento y no necesariamente respecto a la ampliación de la política social. Y creo que eso es importante porque se vuelve aún más valioso entender la complejidad de los procesos de evaluación, ¿no? Y creo que el artículo que ustedes proponen justamente tiene una visión muy sustantiva respecto de cómo el modelo tradicional de evaluación ha impedido generar una evaluación que ponga el acento en el valor público, pero que no necesariamente es contradictoria, como bien decía Marian, respecto de una evaluación que pudiese hacerse desde los resultados. Y pareciera ser que nos vimos en el devenir de una historia que ustedes dicen una visión mecanicista de la evaluación, yo diría una visión quizás economicista de la evaluación, donde finalmente estamos viendo el rendimiento y la eficacia desde el P por Q, en el fondo cuántas presiones por cada peso atiendo, en vez de ver cuál es la evaluación más comprensible, ¿no? Entonces, me parece interesante, y en esta línea dos cuestiones. Uno, revitalizar cuáles son los alcances y la complejidad que implican los procesos de evaluación, sobre todo en términos de política social, donde los problemas sociales que queremos abordar son lejos de ser unidimensionales y donde muchas veces generamos programas sociales o iniciativas públicas que buscan hacerse cargo de una de las dimensiones del problema social o de uno de los componentes que vinculan esa dimensión del programa social, ¿no? Y creo que ahí un desafío súper interesante es, por ejemplo, cómo desde los procesos de evaluación, particularmente las políticas sociales, se transita desde la evaluación del programa o de la iniciativa, que por cierto tiene un valor en sí mismo, hacia la evaluación sistémica del conjunto de programas o iniciativas que componen el abordaje de determinada dimensión. Les voy a poner un ejemplo. Tradicionalmente en el sistema de protección social no contributivo, es decir, aquel que está orientado a la asistencia social o al abordaje de la extrema pobreza, hemos históricamente evaluado durante los últimos 30 años el programa 1, el programa 2, el programa 3, pero hemos obviado la evaluación del subsistema en su conjunto sobre el cual se debiesen dotar los resultados que se espera para el indicador de resultados de la extrema pobreza, ¿no? Y creo que eso es muy interesante poder observarlo porque muchas veces el ecosistema actual de evaluación te mandata a ir haciendo una evaluación compartimentalizada que esté orientada muchas veces a formas tradicionales de evaluación que omiten la complejidad sobre la cual se circunscriben los problemas sociales. Lo segundo, y aquí quisiera volver a reiterar un elemento que planteé hace un ratito, es que efectivamente en esta complejidad que requiere o complejización a la cual debiésemos nosotros abordar, se requiere, por cierto, recuperar el valor público que está muy bien desarrollado en las intervenciones que ustedes desarrollaron previamente, pero nuevamente armónicamente con la evaluación de los resultados. Y acá sería súper interesante poder explorar también qué tipo de innovaciones le podemos hacer a las evaluaciones de resultados que actualmente están vigentes, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a procesos de monitoreo y evaluación que no necesariamente ponen el acento, por ejemplo, en perspectivas más universalistas de los programas sociales, en valoraciones que estén orientadas a los procesos participativos por parte de los participantes de los programas sociales, que de alguna manera dejan más en puntos ciegos a los programas en general.
Tomando estos dos elementos, quisiera como referirme a tres experiencias que nos tocó liderar desde el trabajo que desempeñamos en el Ministerio de Desarrollo Social, que buscaban estresar, diría yo, el sistema de evaluación de manera muy coherente con lo que señala el Working Paper, ¿no? El primero fue la creación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, el segundo, la creación del subsistema de abordaje a las personas en situación de calle, y el tercero, el sistema de gestión social local como un cambio de estrategia en la intervención social. Voy a detenerme muy brevemente en cada uno y después quiero establecer un cuadro comparativo con cada uno de ellos. Respecto al sistema de cuidados, que ustedes saben es una nueva perspectiva para abordar la protección social que complementa los tres pilares tradicionales del sistema de protección social. A la salud, educación y seguridad social se le suma un pilar transversal denominado pilar de los cuidados. Lo que nosotros intentamos producir era un sistema que estuviese asociado a la integración de redes, instituciones y servicios que tienen por vocación poder resolver las necesidades de quienes cuidan y quienes requieren cuidado. Al hacer un análisis histórico en Chile, sabemos que en Chile tiene una altísima tradición de programas que están orientados a quienes requieren cuidado, pero una muy incipiente desarrollo en materia de abordar a quienes requieren cuidado, ¿no? Y nos pusimos como propósito un sistema que lograse redistribuir la carga de cuidados, que lograse reducir los cuidados que se requerían y que lograse también reconocer el cuidado en estos términos. Y sobre eso desarrollamos un conjunto de servicios sociales que están particularmente orientados a los cuidados, donde, por ejemplo, destacamos los centros de cuidado o centros Chile Cuida. Y el primer obstáculo que tuvimos de evaluación fue que estos centros, para poder pasar por los procesos de evaluación, tenían que focalizar. Entonces, era imposible que se reconociese como programa social si es que teníamos un programa que estaba orientado a ser universal. Entonces, nosotros proponíamos una focalización territorial y no una focalización por clasificación socioeconómica, pero el sistema de evaluación que estaba desarrollado no permitía validarlo como programa si no tenía una focalización que pudiese reconocer la clasificación socioeconómica. Después de muchas iteraciones, logramos nosotros incorporar este criterio de universalidad de alguna manera tratando de plantear que había una población que era priorizada, que era la del 60% del registro social de hogares, pero que posteriormente se iba a poder complementar la atención hasta llegar al 100% del territorio. Para nosotros fue un gran aprendizaje, y creo que en ese sentido también para la Subsecretaría de Evaluación Social, porque nos permitió justamente relevar que una política que está orientada con un enfoque de derechos, que está orientada a una población nueva y que está orientada a un enfoque universalista, requiere de otros instrumentos de evaluación, requiere de un proceso en el fondo distinto que es muy coherente con la lógica de evaluación de valor público que ustedes plantean, pero también inclusive con la evaluación ex ante y para qué decir con sus procesos de evaluación ex post. El segundo ejemplo es el subsistema de personas en situación de calle. Ustedes saben que Chile tiene una población de personas en situación de calle del orden de los 20.000 a 25.000 personas, probablemente quizás un poquito menos, ¿no? Durante los últimos 5 años se ha producido un cambio en el perfil de las personas en situación de calle, mucho más complejo, además mucho más diverso, pero además con mayores cronicidades asociadas también a los procesos de cambio sociopolítico y cultural que ha tenido nuestro país. En este escenario lo que hemos visto también es que hemos desarrollado una inversión pública mucho incremental, muy alta en los últimos 4 años. Pasamos de una inversión que está del orden de los 10.000 millones de pesos a tener una inversión de cerca de 25.000 millones de pesos para esas líneas programáticas. O sea, imagínense si solamente calculamos el tradicional P por Q, cuán costoso es poder desarrollar un problema para las personas en situación de calle solamente en esos términos. Pero nuevamente ahí tuvimos la dificultad de poder enfrentar los procesos de evaluación porque para nosotros la atención a las personas en situación de calle no podía entenderse o evaluarse solamente desde la entrega de noches en albergue para que ellas puedan poder noctar, porque sin duda eso no resolvía el problema de situación de calle. Lo que nos vimos en ese ejercicio, y ahí tuvimos mucha sintonía con los procesos de transformación que estaba desarrollando la Subsecretaría de Evaluación Social, que era la incorporación de evaluaciones sistémicas en donde propusiesen desde el diseño, el monitoreo y la evaluación de sistemas que estén orientados al desarrollo de soluciones de política social y no necesariamente a un programa dividido, separado, que es parte de los problemas que nosotros tradicionalmente teníamos. Ahí felices de poder compartir también la evidencia de este cambio en la forma de evaluar, que es un cambio del programa al cambio de la evaluación de sistema.
Y ya para cerrar, el tercer ejemplo es el ejemplo de gestión social local, que es básicamente un cambio en el modelo de intervención social, desde la tradicional intermediación social al cambio de gestión social de casos. Este es un programa que desarrollamos con los municipios que lo que buscaba era poder integrar de tal forma que las atenciones no fueran compartimentalizadas en, por ejemplo, la oficina de servicios sociales versus lo que ocurría en el centro de salud familiar, sino más bien se le propiciase a la persona y a la familia atenciones que pudiesen tener una mirada sistémica para todo el circuito de atención, de tal forma que fuese la institución la que construía rutas de protección social y no necesariamente la familia que iba a cada uno de los servicios. El problema que tuvimos al proceso de evaluación era justamente lo siguiente. Teníamos un sistema de evaluación que no consideraba la intersectorialidad, como bien mencionaba Marianne, y por otro lado no entendía que un cambio en el modelo de gestión y operación fuese concebido como un programa social, porque efectivamente no entregaba una prestación. De tal forma que el alcance de los ejercicios de evaluación eran mucho más estrechos de lo que el sistema y nosotros queríamos proponer como cambios. ¿Por qué saco a la luz estos ejemplos? Justamente porque creo que abordan los 4 problemas que hoy tenemos, ¿no? Primero, un problema que está orientado a la modernización de los instrumentos de evaluación tradicionales en términos de los resultados, que avance a ser más compatible con el valor público. Un segundo, a una débil institucionalidad respecto a la evaluación. Creo que hoy, si bien hay una coordinación entre la Subsecretaría de Evaluación Social y la Dirección de Presupuestos, no necesariamente esto cohabita de manera armónica con los propósitos públicos que tienen determinados programas sociales, y ahí la experiencia, particularmente la que me toca conocer más, que es la de México, de Coneval, me parece una experiencia bien relevante, aunque sabemos que está con algunas dificultades también respecto de su sustentabilidad. Eh, Tercero, poder reconocer la complejidad de lo que buscan resolver los programas sociales, de tal forma que las evaluaciones por programa resultan muy insuficientes para ver si es que el abordaje e inclusive la medición, comillas, del resultado están siendo pertinentes o no. Y el tercer gran desafío es cómo se aborda la intersectorialidad. Creo que hoy en Chile estamos en un nivel súper débil, donde hay una gran demanda por la existencia de intersectorialidad, pero en estricto rigor tenemos espacios de coordinación interinstitucional, pero no necesariamente integración efectiva para asegurar la intersectorialidad. Lo dejo hasta ahí, creo que no me pasé el tiempo, así que muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Francisca. Qué interesante y qué potentes los desafíos con los que terminas, ¿no? Quiero solo lanzar así como una preguntita a los 4 panelistas, pero también si alguien más quiere comentar, ¿no? Que tiene que ver con cómo incorporamos este enfoque multicriterio, ¿no? Y en eso también implica cómo incorporar diferentes metodologías. Y ahí voy a tomar también una pregunta que pone Cristian en el chat, ¿no? De cómo avanzamos junto con este multicriterio, junto con estas distintas metodologías que tenemos que incorporar a una comprensión del bienestar, estoy leyéndola, que incorpore de manera efectiva dimensiones como la equidad, la participación y los derechos colectivos. Ahí Marian también habló del enfoque de derechos, ¿no? Que me parece que está o debiera estar en la base de la política pública, y cómo de alguna manera no es que desplacemos, pero sí le hagamos un espacio a estos criterios más allá de la centralidad que tiene hoy en día los criterios de la eficiencia, la productividad, el mercado. Y para cerrar, ¿no? Junto con eso, ¿cómo lo hacemos real? Porque básicamente tampoco podemos hacer evaluaciones que no hay recursos ilimitados para hacer evaluaciones, tampoco hay tiempo ilimitado para hacerlo. Entonces, un poco cómo ajustamos esto. Marian, Francisca, no sé si quieren empezar alguna de ustedes. Una pregunta simple. Marian, Fran, Yo puedo partir muy brevemente. dale. O sea, yo creo que a mí me parece súper interesante la discusión inicial que gatilló el gobierno anterior respecto de la existencia de una institucionalidad orientada a la evaluación en Chile. Creo que es interesante un reordenamiento institucional, no porque sea una devota de que las instituciones per se resuelven todo, pero sí creo que nos va a obligar de alguna manera a incorporar las complejidades que están puestas en esta discusión, ¿no?
Creo además que ciertos espacios de autonomía sobre los procesos de evaluación también permiten separar aquellas orientaciones, por ejemplo, a la discusión de restricciones fiscales respecto del comportamiento propio de los programas. Eh, no sé si han visto, bueno, me imagino que sí, pero los últimos informes de evaluación de programas sobre este se debería cerrar, este se debería cerrar y este se debería cerrar. Claro, uno podría decir a priori sí, cerrémoslos todos, pero ¿cuál es el contrafactual? ¿Cómo el Estado de Chile resuelve esas necesidades? No siendo una enamorada de los programas en su versión IPSera, al revés, yo creo que los programas tienen que estar en constante evaluación, en constante revisión, pero sí actualmente con las garantías de que efectivamente hay un conjunto de necesidades que tienen valor público y que son necesidades sociales compartidas que se requieren resolver. Quizás no con los instrumentos de política pública actuales, sino con otros, y creo que eso podría dotarse con un ecosistema en donde no esté tan atravesado, por ejemplo, con la orientación que está dada desde las direcciones de presupuesto, desde los ministerios de Hacienda, sino más bien desde entidades con cierto grado de autonomía que pueden observar también la complejidad de los procesos de evaluación. Tremendo. Sí. Marjan, Sí, sí, yo creo que hay un punto relevante que tiene que ver, mm, bueno, mi expertise, ya saben, está en lo legislativo, no tanto en el ámbito de la evaluación propia de política pública como, como tal. No, no, no obstante, creo que me parece sí relevante cómo posicionar, qué es lo que nos menciona de las dimensiones de equidad, participación y derechos colectivos. Yo creo que una buena forma puede ser que se complemente el proceso de evaluación de eficacia, de eficiencia con una mirada más cualitativa, que es finalmente lo que viene a proponer acá el Policy Brief, de poder identificar o llegar a algún punto en donde, no sé, se pueda trabajar con algún tipo de focus group, con beneficiarios de de esos programas, en donde se pueda de alguna manera recoger la experiencia más allá de la experiencia usuario, en el fondo. Yo creo que en ese sentido la aplicación de Focus Group puede ser una alternativa interesante porque es más dialogante. Las entrevistas sí son importantes, sí, sí pueden ser, pero finalmente, viéndolo desde lo práctico, las entrevistas suponen también un desafío importante para poder procesar, para poder entonces creo que procesar la información me refiero. Entonces yo creo que la incorporación de metodologías que sean cualitativas podrían, a lo mejor al final del ciclo, una vez que ya se hace esta evaluación, tener un punto de reconectar a través de algunas instancias en donde ya las organizaciones sociales se estén reuniendo. No sé, por ejemplo, estoy pensando en a lo mejor convocar a incluso los COSOC, a lo mejor no van a ser destinatarios directos, pero sí tener una mirada desde la perspectiva ciudadana, creo que podría ser un aporte. Lo ideal es que sea obviamente directamente de los beneficiarios, pero la incorporación de metodologías cualitativas podría ser una buena alternativa al final del ciclo, quizás, como para dar ese punto de legitimidad que era lo que se planteaba ahí también en el documento. de acuerdo. Ahí les tiro un poco la pelota a Rodrigo, Carlos y Andrea y les incorporo el tema del uso de la evaluación, ¿no? Como más allá del proceso mismo que hacemos después con esos resultados y cómo inciden efectivamente en aprender, en mejorar. No sé quién quiere, Andrea, Carlos, Rodrigo. ¿Rodrigo? Sí, sí, súper interesante escuchar las presentaciones ahí que hicieron recién Mariani, Francisca. Y aparecen aspectos comunes ahí, por ejemplo, estoy pensando en el tema de la intersectorialidad, las distintas formas de colaboración, cuanto cómo la evaluación hoy día no está cubriendo ese tipo de aspectos dentro de lo que es de lo que son las políticas públicas. ¿Ya? Cuando en condiciones, en circunstancias de que la evaluación podría, hoy día tiene la capacidad en términos técnicos, teóricos, etcétera, de hacerlo, digamos, ¿ya? Entonces la cuestión no pasa por la evaluación propiamente tal,
sino que pasa por las decisiones de qué evaluación se privilegia, ¿ya? Eh, eh, y las voluntades políticas en ese sentido también, obviamente. Yo diría que la pregunta por la metodología creo que es una pregunta que habría que problematizar porque no se trata de resolver problemas cambiando metodologías o agregando metodologías, sino más bien de preguntarse por los fundamentos de la evaluación. Digamos, ¿qué es lo que uno espera que la evaluación haga? ¿Cuál es la contribución, la función que la evaluación debería tener dentro de lo que es la función de las políticas públicas de manera más amplia? ¿Ya? Y nosotros estamos inscribiendo esa pregunta en el horizonte de la democratización. Esa es la pregunta que nos convoca en el fondo. Lo que estamos diciendo y la tesis más fuerte es que la evaluación hoy día en la forma actual no está contribuyendo o la contribución que hace es muy marginal a la democratización de nuestra sociedad. ¿No? Entonces, desde ese punto de vista, yo tiendo a pensar que la respuesta o un poco la reflexión más que si complementamos o no complementamos metodología, es más bien eh, la, cuál es la justificación que hoy día tiene y la función que está cumpliendo la evaluación en nuestro país. ¿Ya? Eh, eh, ¿Para qué está sirviendo? ¿A quiénes está sirviendo? ¿A los intereses de quiénes está sirviendo? ¿Ya? Y lo que uno ve en el análisis de la experiencia que muchos y muchas acá tenemos haciendo evaluación, es que hay una serie de actores que están involucrados en la política pública en distintos momentos, con distintas funciones, en su diseño o en su implementación, pero que están fuera en los procesos evaluativos, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos que eso ocurra? Qué es lo que nos permite explicar a nosotros por qué los actores que están en esas otras etapas no están en la evaluación? ¿No? ¿Cuál es la razón cuál es el argumento que uno podría dar para sostener que eso ocurra? ¿No? O sea, lo que nosotros ponemos sobre la mesa es que, al menos desde el punto de vista de cómo estamos mirando nosotros esto, no hay una razón hoy día que justifique desde el punto de vista de la búsqueda de una democratización de nuestra sociedad que esos actores no estén involucrados en los procesos evaluativos. ¿Ya? No hay una razón legítima desde el punto de vista democrático, al contrario, ¿ya? Que hoy día por defecto esos distintos actores no tengan un rol en los procesos evaluativos, por defecto, ¿ah? No se considera, y en realidad lo que uno debería interpretar ahí es que hay ahí efectivamente un déficit democrático en que esos actores no estén participando hoy día. Alguien mencionaba ahí, no me recuerdo, Francisca, parece el caso de México. Está también el caso de Ecuador, más cerca, que también está trabajando en la línea de incorporar estos procesos participativos en la evaluación de las políticas públicas. Entonces, mi pregunta, o sea, devolviéndonos la pregunta es, ¿cómo avanzar en democratizar la función evaluativa en el Estado, ¿ya? En la administración pública? ¿Cómo avanzar para que podamos incluir la participación de todos estos actores en el proceso evaluativo? Ya, esa es mi pregunta de fondo, para la cual yo no tengo respuesta, digamos. Más allá de que sea grupo focal, de que sea entrevista, etcétera, sino cómo avanzamos en que el Estado, ¿ya? Pueda tomar esta participación dentro de la función evaluativa, y evitar un poco esta enorme limitación que tiene hoy día, en donde es capaz de justificar descontinuar programas simplemente en base a una serie de criterios que están dejando fuera un montón de otras cosas que son enormemente relevantes hoy día. Importante, Rodrigo. Carlos, ¿querías mencionar algo? Sí, muy brevemente y haciendo honor al tiempo, y a la vez también agradecer y felicitar justamente las presentaciones de Marian y de Francisca. Me parece que la pregunta que debemos hacer en ese sentido, y tomando en parte lo que planteaba Francisca y recientemente Rodrigo, es: ¿el Estado está generando conocimiento profundo
a través de investigación en el ejercicio público para resolver distintos problemas que aquejan en la sociedad. La pregunta es, en el sentido, bueno, ¿por qué el Estado no es capaz a nivel interno de generar el propio valor público para el desarrollo? Esta es una pregunta que tampoco es nueva. Hace muchos años que viene formulándose en diferentes instancias, tanto académicas como técnicas, a propósito de la experiencia comparada en América Latina en diferentes organismos que están vinculados con la elaboración de política pública y de programas, y que en cierta forma tienen el mismo problema. Generamos una cantidad de información y de conocimiento riquísimo, pero ¿cómo el Estado lo utiliza? Más allá del cumplimiento normativo, más allá de la exigencia en la gestión, ¿cuál es el valor que al propio Estado, que al propio cuerpo burocrático, que al mundo académico, que al tercer sector, que a la sociedad en su amplio conjunto, eh, como parte justamente de una comunidad política, eh, es capaz justamente de poder otorgarle una significancia que permita construir justamente bienestar colectivo? Yo creo que ahí hay una pregunta que excede absolutamente nuestra conversación de ahora, que sin duda alguna podríamos generar más tarde otra instancia, pero creo que una pregunta fundamental pensando en los tiempos actuales. Y creo que, y aquí cierro, creo que ese debería ser el leitmotiv justamente de los siguientes pasos. ¿Cómo podemos avanzar en generación de valor interno al Estado desde la propia evaluación de políticas, de programas y de proyectos? Estamos terminando con más preguntas que respuestas. Vamos a tener que volver a juntarnos. Andrea, eh, quiero solo leer un Perdón. cortito lo que dice Sí, Claudia Campillo, que también fue una de las autoras. Hola Claudia, que dice: me parece fundamental evaluar la evaluación. Si ya tenemos conocimiento sobre las limitaciones del estado de la evaluación actual, ¿por qué no se avanza en un rediseño institucional que posibilite espacios de co-construcción del conocimiento? ¿No? Creo que estamos quedando con muchos desafíos también, ¿no? sí, Andrea, sí, me encanta lo que sucedió aquí porque yo tenía cuatro dimensiones sobre las cuales se podía posar el valor público. Los colegas presentaron como el trabajo, de hecho, en el Policy Brief, y quienes nos comentaron abrieron la presentación para otros lados. Entonces, yo creo que nos deja nuevamente con nuevas preguntas que hay que, bueno, como uno viene de la academia, que hay que revisarlas para ver aquello que tiene que ver con la orientación política de un sistema de evaluación, con la normativa en desuso o en no en uso, con los requerimientos metodológicos, con la participación ciudadana, se abre el fenómeno, ¿no? Como en distintas capas, con las características de los diseños. En este caso, lo que Francisca nos mostraba era que los diseños están moviendo o tensionando los modelos de evaluación. Eh, entonces, nada, solo agradecer cuanto más se puso en discusión, ¿no? Como mucho más de lo que traíamos para compartirles. Eso. Mm. muchísimas gracias. No sé si ya estamos 4 minutitos pasados en el tiempo, pero si alguien quiere comentar algo, está también Cecilia Ibarra, que también participó en la elaboración de este policy, Juan Ignacio Lozano. Rodrigo se tiene que retirar. Muchísimas gracias, Rodrigo. No sé si alguien quiere comentar algo más. Muy bien. Ahí apareció Juan. Bueno, agradecerles muchísimo. Déjanos un aviso, Elisa. Si alguien de los que están aquí no se preinscribieron y quieren que les enviemos este material, por favor, dejarnos un mail en el chat, porque no tendríamos cómo ubicarlos para enviarles la grabación. Eso. Ya ya es muy tarde, quizás una pregunta para Marian, pero por último la escribes después. ¿Qué posibilidad hay de que se incorporen cambios en la ley ya en segundo trámite, en tu experiencia? Em, es una pregunta, sí, es una pregunta de tras bambalinas en realidad. En particular.
cuando ya está en el segundo trámite, se hace cada vez más complejo generar modificaciones, porque entiendo, salvo se vaya a comisión mixta, tendría la única oportunidad de poder hacer ya modificaciones más sustanciales, me refiero. Claro, porque en el propio, en la segunda, en la cámara revisora ahí de todas maneras se vuelve nuevamente a convocar actores, a hacer la revisión. Entonces sí se pueden hacer ajustes, pero en lo sustancial, vale decir, idea de legislar, por ejemplo, y todo eso, cuando ya está en segundo trámite, es complejo. Sí. Bueno, ahí como me sopla Carlos, ahí la clave está en el reglamento de la ley, ¿no? Que al final es Mm. cómo se aplica y cómo viene la bajada de eso. Y en eso yo creo que otro de los desafíos potentes y donde quisimos hacer este policy brief para precisamente hacer una puerta de esa discusión tiene que ver con la agencia, ¿no? Que precisamente está en segundo trámite hace... ¿Cuántos años, Carlos? Carlos le lleva el seguimiento Un preciso, año, creo. 8 meses. Un año, 8 meses en segundo trámite, entonces da para esperar, pero creo que nosotros como actores dentro de este sistema, desde las distintas instancias y espacios en donde estamos y en donde participamos, sí tenemos un rol, al menos en lo que estamos haciendo ahora, ¿no? De discutir, de conversar, de plantearnos preguntas, de poner desafíos sobre la mesa. Yo creo que más de alguna de las preguntas que salieron acá hoy día, alguien las va a agarrar, alguno de nosotros va a agarrar el hilito para seguir dándole. Entonces, en ese sentido, también invitarlos a a la participación activa y a la co-construcción de esto, ¿no? Como empezar a tomar desde la ciudadanía misma un rol activo en eso. Ayer tuvimos también una mesa redonda súper potente con organizaciones de la sociedad civil, con el Estado, etcétera, donde precisamente parte de lo que de lo que salió fue eso, ¿no? La importancia de la participación, pero también de la participación partiendo por nosotros, ¿no? Y de generar estos espacios. Así que no sé si alguien más quiere algo, sino agradecerles infinito vuestra participación, vuestro tiempo, el haberse quedado, el haber compartido con nosotras y nosotros vuestra experiencia, vuestras opiniones y reflexiones. Espero volver a encontrarnos, los seguiremos invitando y convocando a este tipo de instancias y también como núcleo interdisciplinario de investigación evaluativa quedamos también a vuestra disposición para participar en estos espacios, ¿no?